Es bueno estar aquí en medio de ustedes. Como lo decía en la zona sur el anterior domingo, el honor para mí es abrir la palabra santa de Dios y poder compartir con ustedes, exponer verdades. Yo sé que la palabra de Dios nunca se acaba, es eterna, nosotros temporales, y es por esa palabra que por la fe podemos tener también eternidad, pero es en gracias a la palabra de Dios. Es esa palabra la que habla de miles de años atrás y miles de años, si Dios permite, por delante. Es exponer esas escrituras. Yo sé que es todo lo que voy a compartir, no es todo. Ustedes mismos van a poder descubrir otras verdades, tal vez hasta más grandes, porque la palabra de Dios no se acaba. Esta es mi tercera exposición de este Salmo 40. He compartido con ustedes en mayo lo que se llama comprendiendo cuando Dios actúa a tu favor. Gracias a Dios que ahora se puede tener las prédicas colgadas ahí en las páginas sociales, con el caso de YouTube, lo pueden revisar. Y voy a invitarles a que después en sus casas hagan un estudio, vean esa prédica, y después también he hecho una segunda parte, pero en esta primera, si se llegan a recordar, tenía tres componentes. La primera pregunta es, ¿qué debo hacer? Y la respuesta que dábamos como pueblo es esperar y confiar en Dios. Después, ¿qué hace Dios? Dios responde obrando con salvación. Finalmente, la tercera pregunta era, ¿qué hacen los demás? Las personas temen y creen. Esperando, pacientemente esperé al Señor. Y ahora, después compartí la segunda parte, que es contemplando y palpando a Jesús, el verbo de vida. Básicamente, hablábamos sobre que el conocer a Dios nos transforma, el conocer a Jesús nos transforma a su imagen. Y una de las cualidades relevantes que tuvo Jesús fue oír. Me abriste los oídos, decía el Salmo, a oír la voz de Dios y escuchar ¿quién iba a pagar por la iniquidad del ser humano? Y Jesús dijo, heme aquí. Y Él fue y vino a la tierra y se presentó ante los hombres, Dios hecho carne, hablando a la humanidad, ¿no? Y pagando la iniquidad después por todos nosotros. Y después Él mismo se dedicó en el tiempo que estaba acá en la tierra a anunciar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Él mismo. El pan de vida, yo soy el que come de mí, nunca tendrá hambre. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Él hablaba de sí mismo porque Él era la respuesta a la necesidad humana. Y ahora, el nombre que le da el título es Egresando con David del Salmo 40. Hemos visto aquí una cantidad de hermanos que estaban egresando de su estudio, el PNF, ¿no? Ahora vamos a egresar nosotros también del Salmo 40. Pero egresar no significa ya que puedes ejercer la profesión. Ejercer la profesión es después de dar el examen de la prueba de la vida. ¿No es cierto? Ese título ya nos da el Señor. Cuando has pasado la prueba de la vida. ¿Ya? Pero el tema de esta tercera parte con el cual vamos a cerrar este Salmo 40 es la oración. La plegaria del creyente. Necesitamos, porque vivimos en este mundo, Jesús mismo decía, en el mundo tendrán aflicción. Hay pruebas, desafíos, cosas que tenemos que enfrentar en la vida.
Y muchas de las luchas son a causa de nuestras propias deficiencias. Sí. Van a ver que la mayor lucha probablemente es con tu propio yo, ese ego gigante que se ha sobredesarrollado con la caída de Adán y Eva, se ha sobredimensionado. Ese ego, ese yo, ¿no? Que debemos verlo en la cruz. Pero gracias a Dios que tenemos la oración, yo la oración veo que es la ventana que está siempre abierta en el cielo para Dios escuchar nuestras plegarias, nuestras oraciones. Y yo aprendí este tema desde que conocí al Señor con Julio César Ruibal. Este hombre, si algo he aprendido de él, era la oración. Él fue uno de los pocos que conocí, que llegó a ser en su vida piadosa, no por me imagino, no por un asunto de sobresalir, pero fue un varón que hizo un ayuno de 40 días. Pasaba su vida en mucho tiempo en ayuno y oración. Y esta temática caló mi alma. En ese tiempo, los jóvenes que éramos nosotros, los que estábamos en esa época, lo que llamaban el movimiento de Así lo prometió, nos dedicamos mucho a la oración y en el montículo, conocen el montículo en Sopocachi, ¿no es cierto? Y los que no conocen les invito, es un lugar muy bonito, una mirada muy linda que tiene. No sé si seguirá ahora, pero había una pérgola debajo de donde está la capilla católica del montículo. Bajando había una pérgola. En esa pérgola tú podías encontrar todos los días jóvenes de este movimiento orando. Todos los días, hay veces en el viento, el frío, porque éramos jóvenes que vivíamos en la casa de nuestros padres y nuestros padres no eran creyentes, así que era pues difícil que nos reciban. Así que como jovencitos que éramos, no teníamos lugar, así que nos reuníamos ahí todos los días. Hay veces, en mi experiencia, me iba a los cerros de Sopocachi solo a orar. Ahora ya paso por ahí, ya he construido muchas casas, pero todavía hay algunos cerros. Ya después trabajando me compré mi motocicleta. En mi motocicleta me iba a lo que es ahora Bellavista, pero ahora ya está lleno de casas, había lleno de árboles, era ese lugar. Me iba en mi motocicleta solo a orar cada fin de semana que podía. Jesús mismo nos dejó este ejemplo. Ministraba a la gente, despedía a todos, incluyendo a sus discípulos, y él se quedaba orando, nos relata la palabra de Dios. Y no solo eso, muchas veces se levantaba, dice, de madrugada, los discípulos seguían durmiendo y él se levantaba a orar. La oración es la ventana que Dios nunca la cierra a aquel que se acerca a él. Así que, hermanos, quiero animar. Hay veces ahí es donde eres confrontado. ¿Cómo está tu fe? Cuando estás a solas, no hay música, no hay estas bonitas alabanzas, no hay ese espíritu que contagia, ¿no?, de oración. Es cuando estás solo y tienes que doblar tus rodillas y Dios, estás acá, me estás escuchando. Es cuando tu fe es entrenada a tener certidumbre de que Él está ahí, como dice Hebreos, porque es necesario que el que se acerca crea que Él está. Él paga a los que creen que Él está ahí. Es ahí, la fe es probada en la oración. Así que vamos a empezar con ahora voy a compartir del verso 11 al 17 en el Salmo 40. Y inicia este salmo, esta parte, este párrafo, este grupo de oraciones, inicia así, dice:
Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. No retengas, dice. En otra versión dice, no refrenes en tu compasión. Está orando que le está diciendo, no pares, no te niegues a hacerme este favor. No te contengas, pues puedes tener compasión y alcanzarme y ayudarme. Tú conoces mi sufrimiento, tú sientes lástima, por eso está diciendo el salmista en esta oración. Y yo les quiero invitarles a que mientras estoy compartiendo estén orando y se involucren, se dejen llevar por el espíritu de oración que derrama este párrafo de las Escrituras. Y continúa diciendo, tu misericordia y fidelidad, tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Tu misericordia es aquello que es Dios. No solo Dios tiene misericordia, sino que Dios es misericordioso en su esencia. Sé clemente, haz benevolencia con este tu siervo. Ese favor tuyo, tú eres, verás, esté tú conmigo. ¿Y por qué hace esta oración? ¿Por qué hace la oración a este salmista? Él mismo lo responde, dice, me rodean males sin número. Está asediado el salmista por las circunstancias, estoy atrapado. Dice, me rodean males sin número, estoy sitiado. Es como cuando alguno ha ido al mar y si nosotros bolivianos que no estamos tan acostumbrados nos metemos y de repente viene sentimos el agüita tan bonito y de repente es algo que nos arrastra y nos revuelca. Eso es lo que está diciendo, me rodean los males, me revuelcan a gusto y capricho como un remolino. Estoy casi ahogado, son tantos estos males que no puedo contarlos. Y aquí entra una parte que es muy importante en este salmo. Dice mis iniquidades en la 40 verso 12. Dice, mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza. Mis iniquidades me han alcanzado. Es decir, Dios volcó sobre mí mis propios caminos. Acá me imagino que David, que se piensa que es el escritor, en otros dice específicamente David, pero en este caso no menciona, pero se piensa que fue por él escrito este salmo. Probablemente estaba cosechando del comportamiento que había tenido con Betsabé y finalmente con la muerte del esposo de esta mujer. Dios mismo le dijo con el profeta Natanael, la espada no se apartará de tu casa. Iniquidades. Iniquidades está hablando de comportamientos totalmente censurables, de pecados. David había pecado y esos pecados le alcanzaron sobre él. Pero lo importante es que él reconoce su iniquidad. En la oración es crítico reconocer nuestra iniquidad primero antes de querer señalar y de mencionar a otros. Debemos reconocer nuestro pecado y confiesa su responsabilidad. Hay veces no toda la responsabilidad, pero hay veces parcialmente, pero uno tiene que reconocer su parte. Y voy a decir una verdad, veo en las Escrituras que sin confesión de pecado no hay perdón. Sin confesión de pecado no hay perdón. Menciona algo eso en Levítico 5:5. Yo puedo estar orando por los males que me han venido, pero si yo no reconozco mi iniquidad, mi pecado,
No me sirve si yo estoy con problemas delante de Dios, no estoy reconociendo que yo he cometido también cosas malas. El resultado de esta situación, de esta maldad que había cometido David, al final lo arrastró, lo revolcó y al final él dice, no puedo ver, que es decir, no veía salida, no podía discernir, estaba confundido de todo lo que le estaba pasando. Si vemos su historia es realmente trágica, sus propios familiares, sus propios hijos estaban atentando contra él. Y no solo él, sino también otros más lejanos. No puedo ver, estoy totalmente desorientado. No podías ver salida. Y continúa diciendo, son incontables, son más numerosos que los cabellos de mi cabeza. Ponerte a contar a ver los cabellos, aun tengas pocos, se hace difícil. ¿Sabes qué, hermano? Aquí lo importante es que para acercarse a Dios, puedes clamar ayuda, Dios acepta eso, Dios va a extender su mano, pero si no pasamos por la etapa de reconocer nuestro pecado, nuestra iniquidad, probablemente, como dicen, tu oración no va a llegar ni al techo. El salmista reconoce, mis iniquidades me han alcanzado. Estaba viviendo el resultado de sus maldades. Y esto no es simplemente a esta persona me está haciendo daño y aquel otro no. Lo que dice es lo que dice Ezequiel 9:10 en su parte final. Dice, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. En este caso vemos claramente de que David estaba cosechando las cosas que él había sembrado. Cuando nos acercamos en oración debe haber transparencia delante de Dios. Hay un verso que es tremendo en el Nuevo Testamento que dice, si nos juzgáramos, no seríamos por él juzgado. Es decir, si te juzgas y dices, Señor, he obrado con maldad. ¿Se acuerdan de la oración del publicano? Del fariseo y el publicano. El fariseo no reconocía, solo se echaba flores. Mientras que el publicano reconocía su iniquidad, dice, golpeando su pecho. Decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y dice que este volvió justificado, mientras que el otro no pasó nada. El cielo no se movió. Si necesitamos que Dios escuche nuestra oración, es crítico reconocer nuestras iniquidades y nuestras maldades, nuestros pecados, sean pequeños, grandes, andar en humildad, porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Eso dice las Escrituras. ¿Quieres recibir gracia, oportuno socorro? Es necesario que haya confesión delante de Dios de tu pecado. Sus iniquidades lo han alcanzado. El pecado siempre conlleva consecuencias en nuestras vidas, hermanos, es verdad. No es el vecino, no es el pariente, no es aquel otro que me hacen siempre daño. No, muchas veces son consecuencia de nuestra maldad, que Dios nos está llamando la atención para que nos volvamos a Él. Pero si tú te acercas en humildad, de ninguna manera Él te rechazará. Eso es lo que dice Juan 6:37. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. No te echa, te recibe el Señor. Para Él no hay esas audiencias, no, está ocupado, vuelve a hacer otro momento, como uno va a hacer trámites, o vas donde quien sea, tu jefe.
No tiene ahora, está en otras reuniones. No, Él siempre tiene opción para el que lo recibe. Al corazón contrito y humillado no menosprecia el Señor. Amén. No menosprecia a Dios. ¿Y qué pasa? Una vez que reconoce de aquí el salmista, en el verso 12 dice, y al final dice, y el corazón me falla. Consecuencias, hay consecuencias en la salud cuando las iniquidades te están alcanzando. Parece que el salmista habla de que ya se enfermó. Su corazón estaba fallando, la aflicción de su alma, su conciencia le estaba acusando. ¿Sabes, hermano? Es necesario andar en limpia conciencia. Tal vez tenía taquicardia, arritmia, presión alta, palpitaciones. Estaba en una crisis. Vemos esto en el Salmo 32. Miren lo que dice. Mientras callé mi pecado, mientras no confesé mi pecado, está diciendo el salmista, mi cuerpo se consumió, se enfermó, algo estaba pasando mal. Nuestro cuerpo siente cuando nuestra conciencia nos está reclamando algo. Aquí hay médicos y saben bien que el afecto emocional afecta a la salud. Y uno de los problemas puede ser una conciencia acallada que ha sido sometida y no ha sido confesado el pecado. Y dice, con mi gemir durante todo el día, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Con mi gemir durante todo el día andaba angustia. Esta persona, el salmista, tenía angustia en su alma. No tenía fuerzas, decayeron sus fuerzas. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. La conciencia. Está hablando, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, con el calor del verano. Está hablando de la circunstancia difícil, quemante que estaba viviendo, pero él callaba. Mientras callé, dice, mientras callé, no callemos nuestra iniquidad. Y el verso 5, miren lo que dice ahí, destapa. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Cuando hay confesión de pecado, hay perdón. Hermano, cuando hemos venido a Cristo, ¿acaso no te has acercado diciendo, Señor, te necesito, estoy mal? ¿Por qué no mantenemos esa actitud de transparencia delante de Dios? Debemos mantener y sostener esa actitud de transparencia delante de Dios. Cuando uno obra mal, el Espíritu Santo en tu vida cristiano te está intranquilizando. La conciencia, todos sabemos qué es esto, ¿no? Es un dispositivo, ¿no? Ahora, todos tenemos distintos dispositivos, le llaman, en la palabra moderna. Saben, Dios ya lo creó desde hace tiempo, un dispositivo que se llama conciencia, que te puso en el corazón para que te des cuenta si algo estás haciendo mal. Él puso para que te dé señales y seas sensible a ese dispositivo de Dios en tu vida. Se llama conciencia. La palabra de Dios habla de que cuando no hacemos caso a nuestra conciencia, tenemos una mala conciencia. Nuestra conciencia está caminando mal, algo está fuera de lugar.
Pablo mismo le recomienda a Timoteo de escuchar su conciencia. Dice en el 1 Timoteo 1:19, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. La fe se hunde. ¿Puedes estar acá? Como alguien dijo, la Biblia en mano no hace al hermano. Puedes estar con tu Biblia, puedes estar cantando, puedes estar haciendo, saltando, lo que sea, pero vas a sentir como algo hueco dentro de ti. No estás caminando con limpia conciencia. La conciencia. Y dice que cuando uno no hace caso, el resultado es tu fe naufraga, se hunde, se ahoga. Camina con limpia conciencia. Qué importante es la confesión. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este salmo es dividido en 3 partes. Una parte donde hablamos esperé en Dios y después habla de Cristo y la cruz de Cristo. Y recién el salmista confiesa su iniquidad porque hay perdón cuando hay confesión por la obra de Cristo en la cruz, en el Calvario. Hay perdón si confiesas tu pecado, porque Cristo padeció por nuestros pecados y por los de todo el mundo, pero solo reciben beneficio los que confiesan su iniquidad. Y miren, si no hay confesión, hay problemas de conciencia y también hay problemas hasta de salud, empieza a afectar tu salud. Ahora, no todos los problemas de salud son este problema, desconciencia, pero puede ser. Y si has pecado contra tu hermano, lo sabio es ir, no solo reconocer tu pecado, ir y confesar tu pecado a tu hermano. Jesús mismo dijo, cuando vayas y presentes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve y arregla tus cuentas con tu hermano. Entonces, qué importante es la conciencia en la oración. Mantener una limpia conciencia. Y vemos, continuamos ahora cuando está realizando las peticiones y luego continúa el salmista después de su confesión de sus iniquidades y todo eso. Entra en el verso 13 al 17, en la primera parte del Salmo 40, dice: ten a bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados aún a los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen, ajá, ajá. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Los que aman tu salvación digan continuamente, engrandecido sea el Señor, por cuanto yo estoy afligido y necesitado. Ahora, aquí hay una mezcla de un llanto, por así llamar, pero también hay una alabanza, sea engrandecido. En medio de esa angustia, el salmista se pone en alabanza, en agradecimiento. Y vemos otra vez, aquí vuelve a repetir la razón de su oración, la dependencia de Dios y su fuerza. Como dice el Salmo 17, dice, por cuanto estoy afligido y necesitado. Hermanos, la oración no va a salir, no va a brotar en tu vida si no tienes necesidad, si no sientes necesidad y no te afliges delante de Dios.
Por eso Mateo 5:3 Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se han dado cuenta que muchas veces el mundo habla que para los cristianos ser cristiano es para los débiles? Sí, hermano, tienen razón. Es para aquellos que nos sentimos necesitados de Dios. Jesús mismo decía, sin mí nada pueden hacer. Sí, hermano, esa es nuestra gloria. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Y decía Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que en mí repose el poder de Dios. Debe haber en nuestro corazón, en nuestra oración, un espíritu de humildad, de necesidad, de sencillez, de requerimiento de la gracia de Dios. Y esta debe ser nuestra oración permanente. Porque aquellos que se sienten capaces son arrogantes. Oh, yo puedo hacer, yo puedo aquello. Y el mundo te alienta a eso. Tú puedes, tú puedes. Pero el cristiano dice, yo necesito de Dios. Nuestra plegaria debe ser en clamor, dice el verso 13, ten a bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Este ten a bien está diciendo que Dios le agrade hacer ayuda en tu favor, que disfrute Dios y que acepte tu oración y venga a tu socorro. Me encanta lo que dice Miqueas en el 7:18, al final dice, porque Dios se complace en la misericordia. ¿Sabes qué? Dios le agrada hacer misericordia. Venir en tu socorro. Dios se agrada venir en tu socorro. Él se complace. Aún en los momentos difíciles en que puedes estar viviendo, Él venga y te arrebate de las garras de las circunstancias en que estás viviendo y te protege, apresure. Ahora, yo quiero entrar a una parte que es muy interesante. Lo voy a desarrollar. Dios pone una valla más alta, le he llamado esta parte. ¿Han visto ustedes cuando va a saltar esos atletas y ponen ahí hasta dónde para medirla? ¿Cuánto salta? Y ponen una vara y van subiendo poco a poco. ¿Hasta dónde? Dios ha puesto una marca alta para nosotros. Y les voy a explicar por qué. Verso 14 dice, sean avergonzados y humillados aún a los que buscan mi vida para destruirla, sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal, queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen, ajá, ajá. Hay veces en la vida nos sentimos revolcados, como les decía, tumbados en el suelo. Muchas veces no te vienen a socorrer, sino más bien hay veces te golpean ahí, casi como decimos vulgarmente, te patean en el suelo, hacen leña del árbol caído. Estás caído y más bien en vez de ayudarte, echarte una mano, te golpean. Y aquí el salmista empieza a decir, Señor, que más bien a ellos les alcance el mal. Yo decía, Señor, me puse a meditar sobre esta temática. Señor, ¿qué voy a hacer? Y me di cuenta que Jesús marcó la vara para saltar más alto. No reemplazó, sino que puso una vara más alta. Jesús puso marcas más allá de lo que es la vida normal en la calle. Y ese es en este lugar que debemos hacer. Nos puso a nosotros algo trascendente y celestial y divino, le he puesto así,
para que saltemos en una circunstancia donde vemos que nos están haciendo daño y pareciera que se han armado contra nosotros, si esto es tu caso. Y aquí el salmista habla, ¿no? En ese sentido, dice: sean avergonzados y confundidos aún a los que me buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás, avergüéncense. Y yo decía: Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Y el Espíritu Santo me habló. Él no anula lo que dice el Salmo 40, sino que marca para nosotros algo más allá. Él nos marca y nos dice: no, yo quiero que tú vayas más allá de orar por tu venganza. Es usted en Mateo 5, 43, 48. Miren lo que dice Jesús. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Es lo que estaba haciendo el salmista. Odiar a mi prójimo, avergüéncese, que les vaya mal, Señor, que tropiecen. Pero para nosotros Dios nos habla más allá y nos dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Yo podría decir esto. Oyeron que en el Salmo 40, desde el verso 14, pidan esto, oren por sus enemigos en contra, que les vaya mal. Jesús dice: no, bendice. No desees el mal por aquellos que te están haciendo daño. Está marcando el Señor algo mucho más, está yendo más allá de este salmo. Jesús mismo dice: oyeron eso, lo que dijeron, pero yo les digo. Aquí el Señor nos está, y ahora ya hemos ido un poco más adelante con la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. No deseemos el mal a nuestros enemigos. Bendigamos, que les vaya bien. Prospéralos, Señor, que no sigan haciendo daño. Eso es. Amén. 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 Levanta tu mano, amén. No pidas el mal de tu enemigo. No busques el daño. El Salmo, Mateo ya nos aclara esto más allá. Seguiremos en el verso 16 y 17. Dice: bienaventurado el que busca a Dios y aún más en su aflicción. Dice: regocíguense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que los que aman tu salvación digan continuamente: engrandecido sea el Señor, por cuanto yo estoy afligido y necesitado. El hecho de buscar a Dios es algo muy bueno. Aún estés pasando circunstancias difíciles, pero mucho mejor es que lo alabes en medio de las circunstancias difíciles. Dice: Señor, estoy pasando esto, pero tú estás por encima de todo y bajo control de todo. Te alabo, Señor. Engrandecido sea el Señor. Eso es lo grandioso de la vida cristiana. ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, Pablo dice: derribados pero no destruidos, entristecidos pero no desalentados, ya destruidos. No. Saben, la vida cristiana es que en medio de nuestra oración, a veces de aflicción, podemos alabarle, porque
sabemos que nuestra vida está en sus manos, a pesar de todo. Amén. Amén. Regocíjense, alégrense. Él restaurará tu vida. Él cumple su palabra. Y dice, los que aman su salvación, no solamente la salvación tengo vida eterna, sino que amamos que Él nos ayude. Eso es otra cosa. ¿Cuántos amamos que otros nos ayuden? Pero que aquí habla de amar su salvación, su socorro, su ayuda de Él, porque de Él es perfecto. Y dice, pregonar, y dice, engrandecido sea el Señor. Y continuaremos. Seguridad que tú estás en sus planes. Salmo 40, verso 17, ya estamos en la parte final de este párrafo. Dice, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. ¿Sabías que tu vida, dice, el Señor me tiene en cuenta? Es como cuando uno llega para repartirte, estás en esos servicios médicos públicos y la gente está lleno, ¿no? Y están repartiendo la ficha. Y qué tremendo es cuando te dan la ficha, ¿no? Ya tienes la ficha, tienes el numerito, esa lo guardas, esa ficha, ¿no? Porque te va a tocar que te van a atender. Qué grave es cuando llegas y no, ya se acabó las fichas, vuélvanse mañana. Si se ríen debe ser porque es cierto. ¿O no? Qué grave es llegar tarde, ¿no? No me han tomado en cuenta. Pero aquí no, tienes ficha, hermano. Delante de Dios tienes ficha. Amén. Va a tocar tu turno. Va a tocar tu turno. Yo veo muchas personas, el Señor me tomará en cuenta. Tal vez está ocupado viendo el universo, viendo la guerra de Ucrania, Rusia. Yo acá perdido en medio de las montañas de nuestra querida La Paz, aquí en Chuquiagomarca. Me verá el Señor. Pero ¿sabes qué? Dios te toma en cuenta. Dios te toma en cuenta. Tu historia no está lejana. No es lejana a Dios. Él ha intervenido en la vida, en la historia de tu vida. Y cada cosa que te pasa, Él se da cuenta, Él sabe. Aunque tú no entiendes el por qué me está pasando esto, como le pasó a Job, todo él buena persona, una persona honorable, con todo lo que necesitaba, y de repente le viene la desgracia. Y él dice, mejor hubiera sido no nacer, haberme quedado muerto, un abortivo. Pero Dios le dice, no, yo te tengo en cuenta, porque empieza a mostrarle que Él controla todo el universo. Vean, es un despliegue maravilloso. Aún a las bestias del campo les da su alimento, les ayuda a parir sus crías, etcétera. Dios tiene en control. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Job. Job, tu vida está bajo mi control. Tu vida está bajo el control de Dios. Si confías en Él y te apoyas en Él, déjalo. Él tiene en cuenta, te ha dado su ficha. Estás registrado en su contabilidad. Miren, quiero entrar a relatar una historia tremenda que ustedes la conocen. Hay un libro que se llama Ruth, ¿sí? En la Biblia, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Si no te has dado cuenta, significa que no estás leyendo tu Biblia. Pareciera una historia hasta romántica en alguna manera, con sus tristezas y cosas así, en vez de ver esas novelas. Yo les recomiendo, vean Ruth. Lean Ruth. Tiene todos esos problemas. Esta mujer, Ruth, era de un pueblo que se llamaba Moab, era moabita. Pertenecía a una nación excluida
por Dios. En Deuteronomio 23, 3, 6 dice, los amonitas, por favor sus celulares, los amonitas y los moabitas no serán nunca admitidos en la congregación del Señor, ni aun después de la 10ª generación. Los moabitas y los amonitas no serán nunca admitidos en la congregación del Señor, ni aún después, es decir, para siempre. Esta Ruth era una mujer que pertenecía a esa nación, excluida de la gracia de Dios, por así decir. Excluida. Estaba de alguna manera maldecida por Dios. Y un día viene una mujer que se llama Noemí con su esposo, escapando de la tierra de Israel porque había hambruna. Entonces buscan, esta mujer Noemí con su esposo vienen a la tierra de Moab, tuvieron que emigrar y tenían 2 hijos y se quedan a vivir allá en Moab, y sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas. Viene la tragedia, se muere el esposo de esta mujer Noemí. Y posterior a eso se mueren los 2 hijos. Así que Noemí queda abandonada, sola. Y con las 2 nueras. Las 2 nueras se quedan ahí. Y escucha Noemí de que en Israel volvió la producción de alimentos, etcétera, y estaba sola y dice, ¿qué voy a hacer? Me vuelvo a mi tierra. Y les dice a sus nueras, les dice, miren, quédense, tal vez Dios les conceda, se encuentren un marido ustedes y se casen acá. Y una de ellas retorna y la otra mujer, Ruth, dice, no te voy a dejar. Muchos de los matrimonios han hecho esa proclamación, ¿no es cierto? En capítulo 1, versos 16, 17, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, por donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, yo me añada que solo la muerte hará separación entre los dos. Muchos han repetido hasta han hecho una canción tan bonita. Pero esta fue la actitud de Ruth. Ruth dijo a Noemí, yo no me quiero ir, yo quiero estar contigo. Tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo. Y abandona su nación moabita y se allega a la población de Israel. ¿Y qué pasa? Esta historia llega Noemí con su nuera Ruth, y Noemí significa como placentera, agradable. Y las personas de su nación le dicen, ¿acaso esta no es Noemí? Claro, es Noemí, haya vuelto, qué lindo, se alegran. Y Noemí les dice, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, amargada, porque estoy amargada, he perdido todo. De esta mujer seca en su historia, una historia triste. Tenían que ir a recoger como los mendigos los residuos que quedaban de las cosechas de los judíos. Y miren, Dios va poniendo las circunstancias y se acerca a un terreno que se llamaba que el dueño era Boz. Ahora, ¿quién era Boz? Boz era otra persona que venía de una nación impía. Su madre había sido Rahab, la ramera, aquella mujer que estaba en Jericó, viviendo en Jericó, y cuando Dios la maldijo a todo ese pueblo que estaba en Jericó y dijo, maten a todos, todo lo que tiene vida, mátenlos. A los pueblos, a Josué y a todo su ejército, mátenlos. Y entre ellos estaba Rahab, pero esta Rahab se puso bajo la sombra también de Dios. Acogió a los espías del pueblo de Israel y fue
y se puso bajo la sombra del pueblo de Israel, del Dios de Israel, y fue librada y fue parte después de de lo que fue Israel. Así que vos también era un hombre que venía de una familia que también había sido maldecido, pero estas personas destacan algo: vinieron a acogerse bajo la sombra del Altísimo. Ruth escogió venir debajo la sombra de Dios de Israel, así como Rahab, la madre de Boaz, había hecho lo mismo. Y estas dos personas finalmente se casan, Ruth y Boaz, y ¿saben quién viene a ser descendiente de ellos? El rey David. Y del rey David viene a nacer el Mesías. Hermano, no hay maldición para ti si has venido a acogerte debajo las alas del Altísimo. No hay maldición. No hay agorero. No hay nada si tú te has venido a acoger debajo de Dios. Y eso es lo que dice Pablo en Efesios. Recuerden que en ese entonces, en la carta de Efesios capítulo 2 verso 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Él, sin embargo, te tiene en cuenta. Si tú vienes y te has venido a acoger debajo las alas del Altísimo, del Dios de Israel, estás bajo su cobertura. Esta mujer, Ruth, excluida, maldecida, y vos de una madre que todavía era de mal vivir, una prostituta. Pero estas vidas, aún bajo esas circunstancias, vinieron bajo la sombra del Altísimo, se acogieron y fueron recibidos. Y Dios, para mostrar su gracia y mostrarte a ti como ejemplo, hizo que naciera el Mesías de su genealogía. Así Dios nos ha recibido a nosotros. Estás en la mirada de Dios. Si te has acogido y estás acá y estás escuchando tal vez la radio, o estás tal vez a través de las frecuencias de la radio, del YouTube, etcétera. Si has venido y te acoges bajo la sombra del Altísimo, Él te recibe. Él te recibe. Está tu vida dentro la historia que Dios está escribiendo. Estás bajo la mirada de Dios. Eres como la niña de sus ojos. Estás injertado bajo la influencia y la rica savia del Cristo, el Mesías. Y como dice Efesios 2:19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque Cristo murió en la cruz a causa de nuestros pecados y hemos confesado su señorío, hemos confesado su reino y ahora hemos pasado a ser parte del reino de Dios. Miembros de su casa, miembros de su familia. No eres adoptadito así nomás por allá lejos, no mantente ahí lejos, sino fuimos adoptados y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace decir a Dios: Abba, papito, Abba, Padre. Fuimos lavados nuestras iniquidades, nuestros pecados por su sangre. Él es ahora nuestro Rey. Somos miembros del reino de Dios.
Por eso termina el Salmo 40:17. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Haz de Él sea tu ayuda. Céntrate en Él, confía en Él, espera en Él. No importa cuán débil te sientes, en tu debilidad Él es poderoso. Y fue lo que se cumple para ti también, lo que Boaz le dijo a Ruth antes de casarse. En Ruth 2:12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios no rechaza a nadie, por más que haya vivido la vida más tenebrosa, excluida y maldecida, lejos de Dios. Si vienes debajo sus alas, Él no te rechaza, Él te acepta. Él te acepta. No te tardes, le dice el salmista a Dios. Ahora solo nos toca decir: no te tardes, Dios. No te tardes, Señor. Apresúrate. Mi tiempo no es tu tiempo. Para ti 1000 años son como un día. Para mí un día es como 1000 años. Hay veces, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces una noche quisiéramos que amanezca, no? Cada minuto. ¿Qué tal si nos paramos y le damos un aplauso al Señor? Amén. ¿Has venido a refugiarte debajo de las alas del Altísimo? No te salgas. No te salgas. No saques la cabeza de ahí. Quédate, refúgiate bajo las plumas de las alas del Dios eterno. No, Él no te rechazará, no te defraudará. Espera su tiempo. Puedes orar, apresúrate, pero no te salgas. Y si estás lejos y has venido primera vez acá, yo te invito a que vengas y te refugies debajo las alas del Altísimo. Confieses tu pecado, tu iniquidad. Confieses su nombre como el Señor de tu vida. Y invocando su nombre sean lavados tus pecados y tu maldad. Y eres recibido por Dios y eres declarado justo delante de los ojos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, levanta tus manos, dile: Señor, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Oh, Señor, en el nombre de Jesús.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.